Muy buenas noches, pueden tomar asiento. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. En esta oportunidad me toca hacer la apertura a lo que le puse de título No es lo que parece. Meditando un poco en la palabra encontré Proverbios 16 del 1 al 2 que dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Muchas veces decimos esta frase o la escuchamos decir, que es: yo le pido a Dios, pero no me contesta o no me da lo que le pido. Nos habrá pasado muchas veces de que teníamos algo, anhelamos algo o queremos hacer algo y se lo pedimos a Dios, pero Dios no nos contesta o no nos da esa respuesta que nosotros queremos. Encima de todo, que somos impacientes, que queremos todo ya, esto a veces nos afecta muchísimo. Esto pasa porque idealizamos lo que creemos que es mejor para nosotros, ¿sí? Pero Dios sabe lo que realmente necesitamos. Por eso Él da lo que nos conviene. Cuando nosotros hacemos una petición a Dios, normalmente tenemos 3 respuestas. Esto no lo saqué de la Biblia, es una conclusión que yo saco. Primero tenemos el sí, que normalmente es la respuesta que esperamos, es la más fácil, porque por ahí pedimos algo y lo tenemos y es lo que nos agrada. Después tenés el esperá. Si sabemos escucharlo, puede que nos dejes tranquilo. Hay veces que no, porque como les dije, somos impacientes más hoy en día. Y tenemos el no, que es la más dura, y que si no entendemos el porqué, nos enoja, y mucho menos si no la escuchamos o no la entendemos. Hay algo que tenemos que entender, de que Dios nos regala constantemente mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Pero hay muchas cosas que no vemos, ¿sí? Por ejemplo, que nos da una familia, que muchas personas no tienen, que nos da un trabajo, que nos da de comer, que tenemos el aire, que vivimos en Santa Fe en un lugar libre a comparación de otros lugares, ¿sí? Hay que abrir un poco más la visión y generalizar un poco más y también ser agradecidos de las cosas que tenemos. En la palabra dice en Efesios 3:20: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Amén. Meditando un poco en esto, encontré que hay un secreto para poder sobrellevar todo esto de cuando nosotros pedimos algo a Dios y no tenemos la respuesta inmediata. Este secreto se basa a través de esta pregunta: ¿cómo logro escuchar o entender estas respuestas? Las 3 respuestas que habíamos dicho, ¿no? El sí, el esperar y el no. ¿Por qué digo entender aparte de escuchar? Porque una cosa es escuchar, porque podemos escuchar el sí, que es bueno, podemos escuchar el esperar, que es más o menos, y el no, porque si lo escuchamos y no lo entendemos al no, nos va a afectar. Y por ahí nos lleva a alejarnos de la presencia, nos lleva a alejarnos de Dios. Y no solamente estamos hablando de algo grande que nos puede pasar, que alguien no nos saludó, que alguien nos hizo algo mal enfrente de todos, sino, no sé, arranco el día, salgo de mi casa y me olvido las cosas, o me pasa algo, o estoy llegando tarde a trabajar. Todas esas cosas que nos van afectando por ahí llevan a enojarnos, a enfriarnos y nos terminamos. Nosotros necesitamos escuchar y entender las respuestas que Dios nos da para poder llevar una vida bajo su voluntad. El sí es fácil, pero no es bastante difícil escuchar de parte de Dios, que en su palabra dice que pedid y os daré, pero no todo nos conviene. Entonces es muy importante entender que el no de Dios es para nuestro bien, pero para eso hay que estar en continua comunión con el Señor, para nosotros estar sanos. Primero, por ejemplo, por el rechazo, porque muchas veces escuchar el no de parte de Dios, de parte de una autoridad como es Dios, nos afecta muchísimo. Por ahí no lo vemos a Dios, pero cuando sentimos el no, cuando le pedimos algo y no se nos da, nos afecta demasiado, que nos termina alejando de la presencia de Dios. Pero con el tiempo nos pasa lo que nos pasa siempre. Entendemos el no
decimos, mirá todo el tiempo que perdí por enojarme, por alejarme, por no seguir la voluntad de Dios. Cuando muchas veces sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros, pero nosotros no queremos salir del círculo de la conformidad. Queremos estar siempre ahí cómodos, recibiendo un montón de sí, y no queremos hacer ese pasito para sobrepasar el no que nos da el Señor y aprender lo que nos quiere enseñar. Por eso yo te pido que vos estés meditando en la palabra, que estés meditando en la palabra de Dios, orando en la intimidad, para sentir al Padre, para sentir a Dios como tu papá, porque un papá no siempre va a decir que sí. Un papá muchas veces tiene que decir que no. Entonces es importante entender ese no para poder llevar una vida como cristiano. Amén. Bien, dejamos esta reunión en sus manos. Vamos a orar. Señor Padre nuestro, te entregamos, Señor, esta reunión, Señor, en tus manos, Señor, para que tú puedas, Señor, recorrer, Señor, este salón, Señor, que podamos sentir tu presencia, Señor, que a través de la alabanza, de la adoración, Señor, a través de la palabra, Señor, podamos edificarnos, podamos bendecirte, Señor, y podamos ser de bendición, Señor, para las demás personas, Señor. Yo te entrego, Señor, cada uno, Señor, del programa, Señor, que hoy está preparado, Señor, para ti, Señor, para poder, Señor, llevar esta reunión. Te entrego, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor, y bendice a aquellas personas que están llegando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Su nombre, que
vamos a compartir un versículo en 1 Crónicas 29:14 que dice: pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. ¿Cuántos creen en eso, en esa palabra? ¿Cuántos podemos recordar y decirle al Señor, todo lo que tengo hoy en mis manos es porque de ti lo he recibido? ¿Quién somos nosotros para venir a traerles ofrendas a nuestro Dios cuando de su mano la hemos recibido? Que podamos tener esa conciencia, que podamos recordar en este día que todo lo que nosotros tenemos es gracias a Él y por Él. Todo lo que nosotros podemos hacer, el poder caminar, el poder respirar, el poder trabajar, el poder decidir a dónde ir y a dónde no, todo es por Él y se lo debemos a Él. Así que, recordando esa palabra, vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él hace por nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Nos acercamos a tu casa porque gracias a ti hoy estamos aquí en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar. Porque si hoy nuestras alacenas están llenas, si hoy en nuestra casa tenemos, Señor, para poder comer, para poder vestirnos, sustentarnos, es gracias a ti y tu misericordia, Señor. Nada podemos hacer lejos de ti, Señor. No queremos alejarnos de tu presencia, no queremos, Señor, alejarnos de ti. Y en esta hora queremos recordar que todo lo que tenemos es gracias a ti. Por eso hoy te pedimos, Señor, que puedas aceptar esta ofrenda que te damos de corazón, pero sabiendo que no es nuestra, Señor, sino que te estamos dando de todo lo que tú nos das día a día, como tus misericordias se renuevan, Señor. Por eso hoy te damos gracias por cada cosa que haces por nosotros día a día y que muchas veces no la percibimos, Señor. Son esos pequeños milagros que día a día se presentan en nuestras vidas, Señor. Gracias. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces somos desagradecidos ante tanta misericordia, tanta gracia, tanto amor. Muchas veces se nos olvida, Señor. Pero hoy estamos aquí para decirte una vez más, gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias se renuevan día a día. Gracias, Jesús. Amén. Señor, gracias por este día, gracias por este hermoso tiempo, gracias por tu presencia en adoración, gracias porque podemos estar en tu casa, Señor, gozarnos en tu presencia y compartir tu palabra, y que ella nos hable, nos alimente, nos edifique, nos impulse, Señor, a agradarte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace un tiempo atrás un niño se acercó y preguntó por un valor de un perrito. Se acercó a un lugar donde vendían perros y preguntó el valor de un perrito. Sacó de su bolsillo 20 pesos y le dijo al dueño, ¿me dejarías? Como no llegaba a comprarlo, le dijo, ¿me dejarías aunque sea tocarlo por 20 pesos? Y el dueño le dice, sí, tocalo, cómo no. Y había una persona atrás que lo veía y se estaba escondiendo y había varios perros ahí también en el lugar. Uno se empieza a apartar y el niño pregunta por ese perro y le dice, yo quiero comprar este perrito. Le dice, ¿cuánto sale este perrito? Y ese perro tenía una particularidad. El dueño lo mira a los ojos y le dice, este perrito no hace falta que lo compres, si querés te lo regalo, le dice. No, yo quiero comprar ese perrito, le mira al niño y le dice, un niño pequeño. Le dice, no, yo si querés te lo regalo, pero ¿por qué? Le dice, porque ese perrito tiene un problema en la cadera, no puede caminar, no te va a servir, me dice, pero yo quiero ese perrito, yo quiero comprarlo. Y él dice, no, si querés te lo regalo, no quiero que me lo regales, yo quiero comprarlo, pero lo que pasa es que ese perrito no va a poder saltar con vos, no va a poder jugar, no va a poder pasear, no le vas a poder hacer las cosas que vos querés de niño. Y él dice, porque está lisiado. Él dice, no importa, yo quiero pagar, él tiene el mismo valor que todos los otros perritos, no importa que le falte la cadera esté rota, yo no me lo voy a llevar gratis, yo voy a pagar por él como pagamos por cualquier otro perrito. El dueño se asombra y le dice, lo vas a tener que ponerle porque yo lo entiendo a ese perrito, dice, porque él mismo, el chico era lisiado, tenía que andar con un soporte metálico para caminar. Entonces le dice, yo le voy a ayudar y le dio parte de su soporte al perro para que el perro también pueda caminar.
Y dice, yo sé cómo él se siente. Y yo sé que a pesar de que a él tenga esa situación, él sigue valiendo lo mismo que los otros perritos. Y este hombre se llevó una gran lección, porque se lo quería regalar como un producto defectuoso. Y la verdad que esta ilustración nos hace dar cuenta de lo que es la palabra compasión. Compasión de Jesús, le puse al título de hoy, la compasión de Jesús. Nosotros, hermano, quiero decirte una cosa, vos no perdés el valor para Jesús y no perdés el valor para Dios. Aunque tengas cosas rotas en tu vida, aunque tengas flaquezas, aunque haya cosas en tu vida que parezca que te hagan perder el valor. Vos decís, pero yo, pastor, tengo esto, lo otro, hice lo otro, mirá cómo está mi vida. Y pensamos que somos como un producto en descuento, que el Señor no va a invertir toda su sangre por nosotros, lo va a invertir solamente por aquellos que están bien con Dios, que van siempre a la iglesia, que son hermanos que mirá, vos lo veis, y la verdad que esos hermanos son excelentes, yo nada que ver. El Señor te dice en esta noche, vos tenés ese mismo valor que la otra persona, amén. ¿Cuánto lo creen? A pesar de que haya áreas en tu vida que todavía no sean de tu agrado, no estés trabajadas como te gustaría. Todos las tenemos, ¿verdad que sí? ¿Quién no tiene en este lugar algún área que todavía nos sentimos inválidos, nos sentimos que estamos desperfectos en algún área, ¿no? Y la compasión de Jesús tiene que ver con esto, esa misma compasión que sintió el niño. El niño vio ese perro y dijo, yo quiero eso, y lo trató con compasión. Jesús quiere tratarnos a nosotros con la misma compasión, y nosotros como cristianos admiramos esa compasión de Jesús y decimos, yo quiero realmente sentir eso del Señor. Compasión, ¿saben? Algunas personas lo toman, ¿qué significa la palabra compasión? Algunas personas lo toman como lástima, como conmiseración o piedad, y piensan que son lo mismo, que decir, tener compasión de alguien, ay, pobrecito el perro, y tenerle lástima, y eso no es compasión. Jesús no tiene lástima de vos. Quiero decirte una cosa, Él no tiene lástima de lo que vos estás pasando. Eso es incorrecto. La palabra compadecerse no es sentir lástima ni pena, es algo mucho más. Jesús, cuando dice la Biblia que se compadece de nosotros, no tiene lástima de nosotros. Es solamente es que nos entiende, nos empatiza, ve nuestro dolor y hace algo. Eso es la compasión. La compasión no es ser espectador. Es decir, mira, tiene algo, pero bueno, ¿de qué va a ser? Ya va a venir alguien y lo va a ayudar. Eso no es compasión. La compasión es, tiene algo. Yo tengo que hacer algo. ¿Qué tengo? Yo tengo que hacer algo por vos. Y me pega tanto tu situación que hay una compasión en mi vida que yo tengo que hacer algo por vos. No puedo dejarte en la misma condición. Y esa es la compasión de Jesús. No solamente mirar y sentir ahí una cosita emocional, no, es realmente ver algo emocional que te impacte el corazón, pero realmente te lleva a una acción, te lleva a hacer algo, te lleva a decir, esto no puede quedar igual, no puede quedar igual. Y entonces eso no es lo mismo que lástima, porque la lástima es, ay, mirá, ¿no? Y miramos por otro lado y seguimos. Es un sentimiento vano, es un sentimiento que no es útil para nada, y a nadie le gusta que le tengan lástima, ¿verdad? Porque la situación sigue igual. Ahora, ¿cuántos nos gusta y nos gustaría sentir la compasión de Jesús? Que el Señor te abraza y te dice, yo entiendo lo que está pasando, entiendo tu dolor y yo voy a hacer algo en esta noche en tu vida. Que nosotros buscamos a Jesús y decimos, Señor, pero mirá que yo esto, Señor, pero mirá que yo lo otro. Yo, tranquilo, yo voy a estar obrando en tu vida. Yo sé lo que no, pero Señor, yo estoy herido, yo estoy pasando esto, pero Señor sabe de nuestras cosas. Y la palabra griega que se usa en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, venía de una palabra griega que no le voy a decir ahora porque es difícil de pronunciar, pero que significaba de las vísceras principales, es decir, de lo más profundo del estómago, de las vísceras, salía la compasión por las personas. Es decir, que cuando sentimos compasión por algo es cuando algo realmente nos hace salir desde las entrañas un deseo de intervenir, un deseo de ayudar. Es algo que nos moviliza. Cuando sentimos eso en las entrañas decimos, eso es impresionante, esta situación no puede ser, realmente yo algo tengo que hacer. Eso es lo que nos moviliza, no es apenas un sentimiento, es algo que sale de adentro, de lo profundo, ¿verdad? Y siempre que nosotros vemos esto, lo vemos en Jesús. En los evangelios esa palabra griega aparece en el Nuevo Testamento.
Pero no se refiere solamente a Jesús. Podemos ver a Dios el Padre. Dios el Padre es muy compasivo. Dice la Biblia que Dios se compadece de su pueblo. Y Dios el Padre, la gran manifestación de la compasión de Dios fue entregar a su Hijo. Porque Él dijo, la humanidad está perdida, pero yo tengo que hacer algo. Yo no puedo dejarlos así. Adán y Eva pecó, salió del huerto, pero mi corazón es compasivo, yo no lo puedo dejar así. Cuando Caín pecó y sale, yo no lo puedo dejar a mi hijo en esta condición, dijo Caín. Dijo Dios, te haré una marca. Y lo marcó a Caín. Y Dios siempre hizo algo. Cuando había algo en la humanidad, Dios intervenía. Fíjense en la historia, analicen la Biblia, estudien desde la perspectiva a Dios, desde la compasión, y van a ver que Dios puede que a veces demore un tiempo, pero Él interviene, porque Él no puede estar sino en hacer algo, porque la compasión del Señor es tan grande que en algún momento dice, yo tengo que hacer algo por mi hijo que me clama, tengo que hacer algo por mi hija que me llora. Vemos en la Biblia gente que ha buscado la compasión de Jesús y la ha obtenido. Jesús tuvo compasión en dos áreas, hermano, en el tiempo que Él visitó. Si ustedes le voy a dejar una tarea, si usted quiere estudiar un poco la Biblia, analizar la compasión de Jesús, busque el verbo salió. En todos los evangelios donde está Jesús, busque la palabra salió o saliendo. Y va a ver cuando dice, y Jesús salió a Capernaum, y Jesús salió a la región de Tiro y Sidón, y Jesús salió a tal lugar, y salió a tal lugar. Jesús se movilizaba, Él no estaba quieto. ¿Por qué? Porque Él sabía, tenía compasión de la gente y sabía que la necesidad estaba afuera. Por eso Él salía. Fíjese mucho que Él predicaba en la sinagoga, pero Él salía a las calles por la gran compasión del corazón de Jesús, y Él todo el tiempo estaba saliendo. Salía de un lugar y hacía milagro, terminaba de hacer milagro y sabía que había gente que lo estaba esperando en otro lugar y Él volvía a salir. Los apóstoles zarpaban de un viaje, terminaban un viaje y zarpaban a otro, porque esa compasión los hacía movilizarlos a salir. Esa es la acción que tomaba Dios. Analicen eso, se lo dejo como tarea y van a ver cómo es el corazón de Jesús, porque nuestras acciones hablan. Nosotros podemos tener muchas palabras, pero las acciones nuestras hablan. Cuando vos ves a Jesús saliendo, yendo a buscar a la gente, es lo que tratamos de hacer con las campañas. Cuando salimos a los barrios, la iglesia sale a los barrios, estamos tomando una acción de compasión. No solamente es quedarnos acá, es ir, salir a los hospitales, salir a visitar las cárceles, salir a un hermano que está enfermo, visitar a un hermano de la congregación, alguien que hace mucho que no viene, y es salir, porque el Señor nos manda a que la compasión se traduzca en una conducta. Si no, es mera lástima, mera sentimiento, mero pensar y pena, nada más. Pero Dios tiene mucho más que eso. Y Jesús mostró compasión en dos áreas, las naturales y las espirituales. Jesús dijo, saben, hermano, a veces me hace un gran nudo en la garganta y una gran paradoja como pastor, porque nosotros decimos, y es también la paradoja que tienen los docentes hoy en día, cuando dicen que cómo van a darle de comer a los niños si no tienen nada en el estómago. Vieron que hay hermanos que son docentes acá y saben que los niños cuando toman la leche y no comen nada, no atienden bien en la escuela, tienen bajo rendimiento escolar y es un grave problema para los docentes de hoy. Entonces ellos tienen que lamentablemente ver cómo suplir desde las escuelas el hambre y las necesidades naturales, porque si no, no pueden darle lo que ellos tienen para darle. El objetivo del maestro es la enseñanza, pero no lo puede hacer producto de otras necesidades que está manifestando. Y nosotros, el Señor se interesó en dos áreas: las compasiones naturales, las necesidades de las personas, las enfermedades que tenían, las carencias, las tragedias que le pasaban, los problemas que tenían diario, y las espirituales. Jesús se preocupaba y decía que los miraba como ovejas que no tenían pastor, es decir, espiritualmente los veía desamparados, angustiados, pero Él decía, yo no puedo solamente enfocarme en lo espiritual. Por eso como iglesia intentamos hacer un esfuerzo, aunque pareciera que el dinero no alcanza para todo el mundo, lógicamente, pero intentamos en nuestro corazón, porque el apóstol Pablo le dijo, cuando encomendaron a los nuevos apóstoles, le dijeron, prediquen el evangelio, pero no se olviden de los pobres. Dijo, ¿por qué? Porque Jesús se interesaba también de la compasión, nos lleva a interesarnos de las necesidades naturales de las personas, porque sabemos que esas necesidades naturales hacen que ellos estén
mal espiritualmente y no escuchen bien las prédicas, no escuchen bien los sermones, o hace que sus problemas emocionales a veces que están pasando, de divorcio, separación, de conflictos en la pareja, de crisis económica, de enfermedades crónicas, de problemas habitacionales, problemas de falta de trabajo, todo eso incide a que la gente esté mal espiritualmente, no ore, no crea en Dios, no busque a Dios. Y nuestra tarea espiritual de interesarnos en su crecimiento espiritual se dificulta, porque todas esas otras cosas, entonces decimos, bueno, pero pastor, el Estado tiene que hacer algo, la gente tiene que hacer algo. No sé, yo veo el corazón de Jesús y veo que Él se interesaba en las dos cosas. Pero Señor, nosotros tenemos recursos limitados, el Señor era todopoderoso, por eso tenemos que orar, para que Dios nos dé para dar. Porque el que es generoso en lo poco, en lo mucho también. Y si nosotros pedimos semilla para sembrar, Dios nos va a dar. Tenemos una copa de leche, pero también estamos soñando con un comedor en algún momento, para poder hacerlo. Y la iglesia evangélica trabajó desde siempre con la ayuda social. La otra vez, hace poco, se sorprendieron un partido político cristiano que está comenzando, se sorprendían algunos políticos de la labor que hace la iglesia evangélica social en las cárceles de mujeres, en un montón de lados, porque entendemos que también debemos preocuparnos por la parte natural de las personas. No es todo oración y vamos a orar y vamos a ver qué pasa. También tenemos que enfocarnos en la necesidad natural. Y a veces se nos pasa, vamos a decir la verdad, se nos pasa. Pensamos que cada quien se tiene que ocupar de lo suyo. Vivimos en un mundo capitalista donde cada quien se encarga de sus propios problemas. Nos metemos como en el avestruz dentro de un pozo de la tierra, ¿verdad? Y mis propios problemas son los principales. Y a veces se hace difícil esto de la compasión. Yo digo, Señor, realmente es un desafío magnánimo para mí, porque realmente yo veo tu compasión y digo, Señor, cuánto anhelamos esa compasión. Pareciera que día a día nos enfrentamos con la realidad. Decimos, Señor, pareciera que la iglesia está a miles de kilómetros, no porque quiere, sino porque realmente sin el Señor, sin ese corazón tal de Dios, se hace que humanamente sea difícil o no tenga lógica, porque nosotros decimos, es más, hay a veces, pastor me contaba el otro día, un pastor abriéndome su corazón, me decía que él ayudaba a la gente, pero sus propios hijos le decían, papá, nosotros también somos gente, o danos a nosotros también, porque vivir todo el tiempo dando a la gente, y tus hijos también tenés que darle. Entonces se hace difícil porque también tus hijos te demandan, tu familia te demanda, entonces vos como cristiano tenés que ocuparte de los demás, también tenés que ocuparte de tu propia familia, de tu propia persona, obvio que sí, pero a veces esa tendencia que tenemos se nos hace, el péndulo se nos va a un punto excesivo y nos olvidamos de las necesidades de la gente. Y podemos estar tan invocados en la necesidad de la gente que nos olvidamos de las necesidades de nuestra familia. Y creo que el péndulo, necesitamos la sabiduría de Dios y la guía del Espíritu Santo para poder tener el corazón de Jesús y orar a Dios por los recursos para poder ser sabio en eso y no dejar de ser compasivo, porque si no ponemos esa excusa de decir, bueno, pero ya el gobierno se va a encargar y tiramos la pelota para otra persona, cuando el Señor está diciendo, ¿quién? Denles de comer ustedes. Jesús dijo, bueno, pero estamos acá, pero miren toda la necesidad que tenía, bueno, denle de comer, pero Jesús, ¿cómo vamos a hacer? Es como que lógicamente nosotros no podemos entender el mandato que Jesús, que Él nos da, se nos hace muy complicado, porque Señor, acordate que yo tengo un trabajo común, empleado de comercio, soy ama de casa, o Señor, yo trabajo en un comercio, de la gente común que trabaja, que tiene un sueldo de una economía normal, ¿cómo hace? Como puedas, en lo que puedas, y hay un consejo, la palabra dice, Dios da semilla al que quiere sembrar. Eso es un secreto del reino, porque Dios no te va a poner en tu mano para sembrar algo si tu corazón es tacaño, o sea, si vos te lo vas a dejar para vos nomás. Pero el Señor conoce tu corazón. Si vos querés sembrar, pedí a Dios que Él te provea para sembrar, y cuando te provea, sembralo. Porque a veces decimos, Señor, dame una camioneta y yo la voy a usar para llevar a todos los hermanos a la iglesia. El Señor le da la camioneta. No, Señor, ahora me parece que me voy a poner una tráfico. Y no puedo, tengo que trabajar, no puedo poner el servicio. Y dice, ¿cómo? ¿No era que la semilla era para sembrarla? Y que a veces nos agarra este espíritu, este sistema mundo, ¿no es cierto? Y nos hace pensar que no, que cada uno, cada quien. Y nos vamos al otro péndulo. Entonces, si vos querés sembrar, el Señor te va a dar la semilla y eso va a poder sembrarse. Entonces, dijo una persona, un doctor, Frank
David escribió: uno no puede imaginar a Hipócrates, que era en aquellos tiempos una persona importante, mostrando algún interés en una prostituta en problema, a un mendigo ciego, a un esclavo de aquella época, a un soldado de una potencia militar de aquel entonces, o a un extranjero psicótico, a alguien que tenía problemas endemoniados como el endemoniado de Gadareno, claramente sin dinero, o en una anciana que daba sus pequeñas monedas. Jesús no solo lo hizo, sino que esperaba que sus seguidores hicieran lo mismo. Nadie hizo eso que hizo Jesús. De todos los filósofos de aquella época, de todas las personas sobresalientes, podemos decir figuras sociales, figuras prominentes de la época, nadie hacía lo que Jesús hacía. Nadie tenía la compasión que Jesús tenía de fijarse en esas cosas, en esos detalles. Jesús cerraba todo, y a mí me pone a pensar de que si nosotros todo lo que aprendimos del cristianismo, todo lo que aprendimos de la palabra, todo lo que conocemos, no nos conduce a tener una mayor compasión por la gente, entonces no conocemos nada de Dios. Entonces me parece que lo que hemos conocido no era lo correcto de Dios, porque si no nos lleva a tener más compasión, hay algo que está mal en nosotros. Todo el estudio y todo eso no sirve para nada si la compasión en nuestro corazón no nos dirige a eso, ¿verdad? Entonces, Dios el Padre es compasivo y entregó a su Hijo, se compadece de nuestra flaqueza. Jesús mismo dijo, por ejemplo, él cuando lo vemos en Hebreo, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, dice una versión más actual, de nuestras debilidades, y a otra traducción lo traduce como flaqueza. ¿Cuántos tienen flaqueza, debilidad? Y el sumo sacerdote era el que tenía que interceder por el pueblo. ¿Y qué es lo que a veces hacemos nosotros? Decimos, tal hermano, mira lo que hace, mira cómo está. Y necesitamos la compasión de Jesús de decir, Señor, tal hermano no puede cambiar tal área. Le cuesta cambiar tal pecado, o no sabe, pero yo necesito tener tu compasión para tratar al hermano. ¿Por qué? Porque el Dios es el que juzga. Y si no juzga a Él, ¿por qué vamos a juzgar nosotros? Pero de todas formas, cuando está mal el hermano, siempre tratamos de buscar, humanamente digo, y esto involucrarnos como seres humanos todos, reflexionando, poniendo al Señor en medio y al Espíritu Santo, diciendo, Señor, a veces nos pasamos de la raya, porque la compasión de Jesús era mirar que el hermano estaba pasando por eso, pero actuar con compasión, con un corazón de decir, vamos a ver su necesidad, vamos a ver su problema y no vamos a atacarlo, no vamos a dañarlo, no vamos a lastimarlo. Y Jesús dice que se compadecía de tu flaqueza. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces caíste en un montón de pecados o hiciste un montón porque en esa área estabas débil o sos flaco todavía? Actualmente no estás crecido. Dice que mirá si el Señor obraría como nosotros esperamos de los hermanos. Es como cuando vos esperás de un niño que está aprendiendo a caminar y se cae, se tropieza. A ver, el Señor me hizo entender eso. Cuando un niño camina, va a tropezarse. Y si vos como adulto esperás que el niño nunca se tropiece y le exigís una conducta de una persona madura, que nunca te la va a poder dar. Nunca te la va a poder dar porque el niño no puede caminar como caminás vos. Está creciendo y hay cosas que él no desarrolló todavía. Hay cosas de su cuerpo que no están desarrolladas. Y vos estás esperando un nivel que el hermano nunca te va a poder dar. Y a veces nosotros decimos, pero hermano, vos hace cuánto que conocés al Señor y actúas así. Y hay gente que no conoce hace poco al Señor. No podemos esperar que de la noche a la mañana sean pastores o sean perfectos, nunca cometan un error. Lo típico que hacemos con nuestras parejas, a veces, te doy una oportunidad y nunca me va. Y esperamos a veces demasiado cambio. Y la compasión del Señor a veces vas a entender que nosotros, cuando tenemos áreas que no cambiamos, el Señor se compadece de vos. El Señor tiene misericordia de vos. Porque eso lo dice Hebreo, Él se compadece de nuestras debilidades. Cuando Él es nuestro sacerdote, nosotros vamos a Dios, Señor, perdoname otra vez. Y nos gusta que el Señor nos perdone. Nos gusta que el Señor tenga compasión. Pero también a nosotros, el Señor espera que nosotros hagamos lo mismo con las personas también. Y decir, hay personas que van a dar hasta donde puede, hasta donde les sale, hasta donde la mente entienden, hasta donde les da el crecimiento espiritual que tienen. Hay personas que tienen un nivel hasta ahí entienden, hasta ahí conocen y más de eso no te van a dar, pero vos trabajás para que ellos crezcan más. En algún momento te van a dar más. Ese niño en algún momento va a crecer y de pronto vas a ver cómo va a cometer cada vez menos errores. Vas a ver cómo cada vez se perfecciona más. Pero si en el proceso no nos compadecemos,
lo que hacemos es dañar, herir y cortar ese crecimiento sano. Y bueno, eso es lo que nosotros tenemos que luchar en el Señor y decir: Espíritu Santo, tu corazón es tan tremendo, tan maravilloso. Lo vemos en las parábolas, hay muchas parábolas. Todas las parábolas, en el Nuevo Testamento se utiliza esa palabra de la compasión de Jesús. Lo vemos en el Hijo Pródigo, la compasión del Señor. Lo vemos en el siervo malo, aquellos que Dios tiene compasión con su siervo, Dios tiene compasión con aquellos que se apartan, Dios tiene compasión con el reflejo máximo de esa parábola del buen samaritano, que todos pasaban de largo y había un herido. Y Jesús se detuvo, tuvo compasión, curó sus heridas, pagó todos sus gastos, no le correspondía, pero la compasión lo llevaba a hacer algo. Y lo vemos muchas parábolas de Jesús, y Jesús nos dice: ¿de qué nos sirve todo eso, conocer de Dios, si nada nos lleva a la compasión? No tiene sentido, no interpreta nada de lo que pertenecemos, a hijos de Dios. Pero a veces esas cosas nos suceden, nos invaden, somos seres humanos, tendemos a esta naturaleza pecaminosa, a la arrogancia, al mal carácter. Por eso cada día tenemos que estar orando, buscando al Señor: Señor, dame tu corazón compasivo, para yo poder hacer algo cuando nuestros hermanos están en alguna necesidad. Porque realmente, si tú no nos llamas a esto, ¿a qué nos llama el Señor? Si no hay compasión en nuestro corazón, ¿está Dios ahí realmente? ¿Está el Señor? También podemos decir: bueno, pero no es para tanto. También sí, todos podemos ver que hay un equilibrio, todo eso es cierto, pero pensemos dentro de nuestro corazón. El Señor nos lleva a compasión, y a veces el diablo nos lleva a todo lo contrario. Nos lleva a racionalizar todo y decir: no, te estás pasando, de cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Cuando nos damos cuenta, me parece que en vez de ser compasivos nos volvemos más duros, más fríos, más rígidos. Cada vez nos cuesta más dar algo, cada vez nos duele más. Y es como que hacemos una espiral descendente. En vez de ayudar más, cada vez ayudamos menos, hasta que llega un punto que se muera todo, que cada uno ya el problema y que el otro se arregle, y llegamos a ese punto, porque nos enfriamos tanto que la compasión se nos va del todo, hermano. ¿Cuánto le ha pasado? Yo sé que en esta iglesia no pasa en otra iglesia, en otro lado, pero no. Bueno, de verdad, eso lamentablemente tenemos esa lucha y decimos: Señor, eso, la religiosidad nos agarra y nos acostumbramos, vamos a trabajar y todo. Y es cierto, pero no olvidemos, y vamos a poner el versículo de Jesús que me impacta mucho. Cuando Jesús explicó esta de Mateo 9:36, siempre me impactó, y siempre se usó para evangelismo, pero no es solo para evangelismo. Esto es una realidad del ser humano en sí. Cada vez que veo o conozco más a mi Padre, conozco más al Señor, conozco más a mi Cristo, veo que Él es así. Él dice: cuando vio las multitudes, ¿pero dónde tuvo que ver las multitudes? ¿A dónde están las multitudes? ¿En la casa? No entra una multitud en una casa, ¿verdad? ¿Dónde estaban las multitudes? Él iba donde estaban las multitudes, pero cuando Él las vio, cuando Él fue y tuvo contacto, ¿qué dice ahí? Les tuvo compasión, porque estaban, esa es la versión Reina Valera, confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Él ahí la estaba viendo como sus necesidades espirituales, las estaba viendo que no entendían nada, no conocían nada de Dios, no pegaban una, adoraban dioses falsos, veían las cosas mal, el diablo los atacaba y se pensaban que era Dios. Jesús los vio así, tan solos, sin protección de nada, huérfanos completamente, sin pastor, dice ahí, como ovejas que nadie los cuida en el mundo espiritual. Y como Jesús conocía a Satanás, conocía la bravedad del diablo para destruir, Él tuvo compasión y dijo: ellos no saben, no entienden, no conocen, ¿verdad? Y no sé si podés buscar alguna traducción, mientras yo hablo, alguna traducción que sea, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente o algo así. ¿No? ¿Esa es? ¿Hay más de una? Esa es en 1960. Ah, no, tenés razón, esa es la Nueva Traducción. 1960 dice otra cosa. Me gustó esa versión que dice confundidas. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos así? Como confundidos, en un momento donde no sabemos para dónde ir, decimos que voy, que vengo, que vine, que ya es lo mismo, y estamos como confundidos en el plano espiritual, pero también en lo emocional, en la vida. Sí, el Señor los vio así,
nos ve a nosotros así. Todos tenemos momentos así, porque no hay nadie que no los tenga. Absolutamente pastores, líderes, diáconos, hermanos, gente que limpia, todo. Nadie tiene un salva de un momento, de un paréntesis en su vida donde está a punto de fallecer su madre, está a punto de perder un trabajo, está en lo que sea, está en un momento crítico y dice, confundido, pero Señor, yo creí esto, y qué pasó, y dónde todo, y qué pasó, y ahí la confusión hace que el desamparo, que muchos se extravíen, se pierdan, se sientan mal, y ahí Jesús dice, no, esas ovejas están confundidas, esas personas están confundidas, yo tengo que hacer algo. Por eso Jesús iba y salía y les hablaba, iba y les salía y los aconsejaba, iba y salía y oraba. Y es más, dice la Biblia que Él se compadece tanto de nosotros en la prueba, cuando estamos en prueba, cuando hay una prueba grave. La otra vez una hermana me decía, ¿hasta cuándo Dios me va a probar? Está bien que Dios pruebe, pero ya basta, tantas pruebas, tanto dolor, tanto sufrimiento. Y el Señor dice que Él clama a Dios para que la fe nuestra no falte. Como Él sabe que para nosotros es difícil la prueba, está siendo dura, Él ora por nosotros. O sea, Él tiene que hacer algo. Él no se puede quedar sin hacer nada y aunque sea ora, si no puede evitarle la prueba, como un padre que no puede evitar a sus hijos que en algún momento sufran, pero por lo menos ora, hace algo, ¿verdad? Para que no se pierda, no se extravíe, no deje de creer, no pierda la fe, porque algo Dios va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Pero cuando estamos confundidos, necesitamos esa compasión de Jesús. Amén. Dice que Él los vio así, los que estaban enfermos, la viuda de Naúm. ¿Se acuerdan? Jesús, me acuerdo de ese pasaje, Él lo ve a la viuda pobrecita, dice, es una expresión que está mal, ¿verdad? Porque a veces se nos diga pobrecita, esa persona no es pobrecito, es cierto, está mal, pero ve que a veces nos sale esa expresión de decir, la verdad que esa situación es terrible. Es una viuda que en ese tiempo la mujer no podía ni trabajar ni hacer nada y se le muere el único hijo varón que tenía. No iba a tener sustento, iba a quedar solita para la vida, sin manutención de nadie. Jesús la ve y dice, vamos, yo voy a resucitar a tu hijo. Y le resucita al hijo, que era la fuente de afecto, lo único que le quedaba, la fuente de sustento. El Señor tuvo compasión automáticamente. Y así muchísimos pasajes de la Biblia. Y dice la Biblia claramente, el Señor dice, habrá un Dios en Miqueas dice, habrá un Dios tan compasivo como el Señor. No existe un Dios tan compasivo como el nuestro, que pase por alto los pecados de su pueblo, dice en otros versos de la Biblia. Habrá un Dios como el Señor que dejará pasar por alto su pueblo, que tenga la paciencia con vos que Él tiene. Muchas veces tenemos esa idea de que Dios castigador, Dios juez, pero la compasión de Dios, esto no quiere decir, ¿verdad?, que tengamos miedo a no poder poner límite, porque si Dios pone límite, pero Dios también los pone con esa compasión, armoniza la disciplina con la compasión, entonces todo tiene un objetivo, y hay circunstancias excepcionales en nosotros, ¿verdad?, como muchas en la Biblia se narran, donde la compasión se prioriza para Dios antes que muchas otras cosas, y la misericordia se prioriza para Dios. Por eso ese verso que no entendemos que dice, ante el juicio la misericordia triunfa antes que la justicia, porque la compasión del Señor es tan grande que a veces nosotros decimos, pero hasta pareciera injusto a veces, que esa persona que se merece un montón de castigo, el Señor no se lo da, y uno dice, pero si vos sos justo, tenés que castigarlo. Pero dice, pareciera que fuera injusto, hasta pareciera, porque el Señor dice, aunque vos me pidas justicia, lo que yo pido es misericordia. Por eso dice, mirá, fíjate hasta dónde llega el amor de Cristo, que dijo a los del pueblo, le decía eso, los fariseos, ustedes me hacen sacrificio bárbaro, pero yo lo que pido es misericordia. Decía, o sea, delante del juicio la misericordia. Por eso cuando hay un corazón arrepentido, no importa lo que haya hecho, la compasión está. Y hoy el altar está abierto, hermano. Yo te invito a que te ponga en pie. Vamos a orar para que la compasión de Jesús toque tu necesidad, toque tu vida. Yo sé que el Señor está acá, hermano, el Señor está con nosotros. ¿Y cuántos quieren que el Señor derrame sobre sus corazones la compasión, el corazón de Jesús, para tener esa mirada sobre los seres queridos que amamos, sobre las personas que no conocemos, sobre los hermanos de la iglesia, sobre todo nuestro alrededor? Que el Señor derrame un corazón de compasión. ¿Cuánto lo anhelan? ¿Cuánto lo quieren en esta noche?
el Señor te lo va a dar. El Señor, el que quiere sembrar, le va a dar semilla. El que quiere hacer algo, el Señor se lo va a dar. Pero el Señor quiere que la compasión sea derramada sobre nosotros. Él derrama ese corazón especial del Señor. El Señor, hoy en esta noche, quiero decirte que no pensamos que Dios no tiene emociones. Claro, somos seres humanos y lo vemos como si fuese una nube que va y que viene. ¿Cuánto lo habían imaginado Dios así? Como si fuese un espíritu, un viento que vuela. Pero quiero decirte algo. La Biblia dice que el Señor se compadece a tal punto, hasta las entrañas, que le duele a veces ver cómo estás, que se aflige de ver cómo hablas, que se entristece. Oh, gloria a Dios, se entristece a veces cuando te escucha hablar con dolor, cuando hay en tu corazón sarcasmo, cuando hay ironía, cuando hay rabia, también cuando estás confundido. En todas esas cosas el Señor no es indiferente, pero también hace algo. Yo quiero decirte que Él no pasa desapercibido, tu situación no está pasando desapercibido delante de Dios, aunque a veces parezca que sí, que parezca que el tiempo pasa y todo sigue igual. Quiero decirte que el Señor se compadece de lo que estás pasando y hoy te invito a que oremos juntos y busquemos a ese Jesús que hace milagros, a ese Jesús que interviene en tu vida cuando ya no da más, o cuando ya no tenés más fuerza, o cuando necesitas la profunda bendición de Dios en tu vida. Y quiero decirte también que el Señor quiere intervenir en tu corazón para darte la compasión por las almas, la compasión por los hermanos, la compasión por los que no conocen todavía a Dios. Porque a veces hay en nuestro corazón el pensar solamente en las almas hace que descuidemos a la iglesia, pero el pensar solamente en la iglesia hace que descuidemos a las almas. Y es el tiempo de que esa compasión nos lleve a salir y hacer algo como estamos haciendo, pero también es el tiempo de, aunque sea orar, es el tiempo de, aunque sea buscar las formas que haya en nuestras manos y pedirle semillas, si es posible, a Dios para hacer algo, porque algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar igual, no nos podemos quedar indiferente ante la necesidad de la gente, no nos podemos mover por necesidad. Claro que no tenemos que hacer la voluntad de Dios, ser guiados, pero tampoco nos podemos quedar sin esperar, clamar y orar a que Dios abra puertas, a que Dios envíe recursos, a que Dios haga la intervención necesaria, porque sabemos que Dios utiliza personas y Dios quiere gente con compasión que pueda hacer algo. Dios sabe que vos podés hacer algo por esa gente que está cerca tuyo. Dios sabe que hay algo que vos podés hacer por esos parientes que tenés, por esa gente que está alrededor tuyo. Dios sabe que vos podés hacer algo por la iglesia, por los hermanos. Señor sabe que conoce el corazón de cada uno de nosotros, que algo podemos hacer. Es tiempo que se lo comuniquemos a nuestro cuerpo y le digamos: alma mía, bendice al Señor y compadécete de los demás, porque es el tiempo de hacer algo por los que están en necesidad. Amén. Te invito a que oremos. Levanta tu mano, Padre. Oramos. Yo sé que tú eres Jesús, el mismo Jesús que tuviste en Capernaum, en Jerusalén, en Samaria. Estás aquí porque tú dijiste: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Acá está el Señor y te dice que Él te ama. Tenés el mismo valor para Dios. Él te dice que tenés ese mismo valor para Él, que es como esa ilustración, que aunque el mundo diga estás fallado, estás hecho pedazos, sos el peor candidato para ser un hijo de Dios, pero el Señor te dice: tenés el mismo valor, porque el ser humano cae muchas veces, comete errores, pero de todas el Señor te va a levantar, te va a fortalecer. Vas a ver que todavía hay áreas que sos inmaduro y el Señor lo sabe a eso. Él sabe que podés dar hasta donde das y no te exijas aún más de lo que Dios no te pide, porque Él conoce tu corazón. Ahora, si hay algo que vos sabés que ya podés hacer, hacelo, mejorá, crecé, cambiá, buscá más. Pero sabés que Dios no te va a pedir algo que vos no puedas darle. Si Dios te pide más es porque vos tenés el potencial y se lo podés dar. Dios nunca nos va a hacer pasar por una tentación más grande de la que nosotros no podamos llevar, o una prueba más grande,
que no podamos sobrellevar. Si Él te hace pasar por esto es porque Él cree que vos estás listo para pasarlo. No es un Dios castigador ni es un Dios que se deleita en torturar a nadie. El Señor sabe hasta dónde, pero a veces nosotros nos exigimos la autoperfección y pensamos que Dios nos rechaza, que Dios no va a fulminar porque no hicimos esto, no hicimos lo otro, porque no dimos la talla. Pero el Señor es grande en misericordia, grande en misericordia. Él es grande en misericordia, se lo conoce por un Dios piadoso, por un Dios clemente, por un Dios misericordioso que ama al perdido, que levanta al caído. ¿A dónde correrá el justo? A Él correrá el justo y será levantado, dice la palabra de Dios. Por eso en esta hora, vení, corre al Señor, vení, corre a su presencia, vení, corre a su trono, porque Él quiere compadecerse de tu vida. En el nombre de Jesús, recibe ahora todos los que estén pasando situaciones de enfermedad. Oramos por los enfermos, Señor. Ten compasión, Señor, de las enfermedades de tus hijos. Todo problema en las rodillas, en los huesos, todo problema en la vista, personas que tienen problemas en la vista, Señor, problemas digestivos, problemas de los músculos, problemas en las espaldas, Señor, problemas que les hacen la calidad de vida horrible a mucha gente. Padre, sana las enfermedades. Libera, Señor, a los que están atormentados por espíritus malignos, Señor. Por espíritus, Señor, que no los dejan tranquilos, Señor. Libera, Padre. Libera las mentes, los cuerpos, los corazones, los espíritus. Saca de las cárceles, sacamos de las cárceles, Señor, a los que están sin esperanza, a los que están sin sueños, sin proyectos, en el nombre de Jesús, porque los atacó la desazón. En el nombre de Jesús, la desesperanza, el desánimo, en el nombre de Jesús, oramos delante de tu trono, Señor, porque venga hoy un mover fresco de tu Espíritu Santo y se desate sobre tus hijos, sobre todos los que están en este lugar, aquellos que no tienen trabajo, que necesitan sustentar a sus hijos, que tienen necesidades, Señor, y no pueden suplirlas, Padre. Provee, Señor, ayuda a que algo aparezca, Señor, que un trabajo surja, que las necesidades sean suplidas, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por aquellos que anhelan crecer en ti ministerialmente en muchas áreas, Señor. Haz, Señor, las obras maravillosas, sigue abriendo puertas, Espíritu Santo. Aquellos que tienen deuda, que están asfixiados por las deudas, Señor, en el nombre de Jesús. Trae, Señor, prosperidad. Trae, Señor, bendición en el nombre de Jesús. Tú eres Dios de clemencia y misericordia. Tú eres Dios el que da una oportunidad más, el que extiende la mano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay siervos en esta hora, hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que en algún área han cometido un error, Señor, hoy, Señor, se renueve sobre ellos la unción de Dios, la misericordia, la gracia. Toca ahora, Espíritu Santo, y le vuelve a darles una nueva oportunidad, nuevo tiempo, un ministerio renovado, resurgido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú haces lo que el hombre no puede hacer. En el nombre de Jesús, recibe ahora. Como Jesús le dijo a aquella mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más, le dijo, ni yo te condeno. El Señor no vino a condenarte, no importa lo que estés pasando, no importa lo que te haya tocado vivir, las decisiones que haya tomado, el Señor no viene a condenarte, el Señor viene a compadecerse y a bendecirte. Él quiere abrir los cielos para tu vida, para tu casa, en el nombre de Jesús. Búscalo. Es tan grande el amor de Dios que siquiera espera que tú vengas. Él sale a tu encuentro. Él envía gente en el nombre de Jesús, porque el Señor no puede quedarse quieto cuando ve a sus hijos en necesidad. En el nombre de Jesús, Él sale a tu encuentro en esta noche. Él pone enfrente tuyo el poder de Dios a tu disposición. En el nombre de Jesús, aquellos que necesiten oración, pasen adelante. Vamos a orar, vamos a ministrar, vamos a clamar, porque Jesús, el Jesús compasivo, toque nuestra necesidad. Vea si necesitas arrodillarte, si necesitas clamar.